consecuencias a largo plazo de una persona que está sufriendo, que sufre o que sufrió acoso escolar. Esto es muy importante puntualizarlo porque al final de pronto confundimos, como decían anteriormente, el acoso escolar con el chalequeo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a echar mucha broma entre nosotros y hay dos características que son muy importantes, que es que primero ocurre entre pares, pero además más allá de eso es intencional. Yo quiero dañar a esta persona y además lo hago de forma sistemática, no ocurre una sola vez, sino ocurre de forma sistemática y va creciendo en el tiempo la gravedad de esto. ¿Y por qué quería hacer hincapié en esto? Porque las consecuencias pueden ser muy graves. Vamos a pasar desde temas de pronto de autoestima, miedo, inseguridades, en general que puedan pasar en este niño, ¿no? O en este adolescente. Dificultades para la toma de decisiones, para resolver problemas, para relacionarme con otros. Ya entonces más bien yo me empiezo a aislar y como consecuencia me voy quedando solo, que agrava la situación del acoso cuando tengo personas que quieren hacerme daño, ¿no? En ese sentido. Pero también hay temas de alteraciones del estado de ánimo, ¿no? Hemos visto mucho temas de ansiedad, depresión, incluso temas de ideación suicida, idea suicida. Como hay niños que piensan que esta puede ser una salida para que deje de pasarme esto que estoy viviendo en el colegio y porque incluso se sienten un poco desamparados. No hay nadie que pueda protegerme, siento que no hay solución a esto y pienso en esto como incluso autolesivo o incluso pensar en el tema de la ideación suicida como una salida, ¿no? Que lo hace pues bastante complejo. Pero además, deserción escolar, los niños quieren dejar de ir al colegio y empiezan a dejarlo de hacer, bajo rendimiento académico, problemas en el sueño y en la alimentación, que eso de alguna forma, si se va presentando poco a poco, yo me puedo dar cuenta quizás, pero en muchas ocasiones en casa no lo estamos viendo. Pero son consecuencias que pueden ir a largo plazo y personas adultas con dificultades para relacionarse, con problemas de autoestima, con problemas de toma de decisiones, que incluso puedo yo ser un agresor potencial en el futuro, si esto no es algo que atacamos a tiempo. Ay, no. Bueno, sí, hay muchos adultos actualmente de pronto son inseguros porque no, es que a mí me hicieron, a veces uno conversa casualmente con una persona, no, a mí me echaron, me chalequearon hasta que se cansaron. Entonces uno dice, oye, se impresiona. Bueno, estamos hablando de las consecuencias a largo plazo. Ahora, ¿cómo identificar también esto en adultos? El tema del bullying social, que no sé, no lo hemos conversado, que es que no te incluyo, te alejo, no, tú no, somos 4, tú no, pero yo no, tú no. Esto también que no se ve. Sí. Y es quizás difícil de identificar. Sí, el tema del acoso escolar ocurre en el entorno educativo y entre pares, ¿no? Cuando de pronto se involucra algún otro adulto dentro de este esquema, sí de pronto se categoriza de pronto como acoso, perdón, como violencia escolar. Pero cuando pasa esto de chiquitos, cuando hay este aislamiento, cuando hay esta exclusión de grupos para hacer algún trabajo, lo que sea en el colegio, pues son adultos que crecen de forma pues muy insegura y que es importante como colegio comprender que cuando nosotros identificamos eso, nosotros tenemos que tener, además de este manual de convivencia, que de alguna forma tiene consecuencias en general de diferentes situaciones que puedan ocurrir, de pronto tenemos que desarrollar un protocolo de acción solamente destinado a temas de acoso escolar. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo si yo identifico como docente que estamos haciendo unos grupos de trabajo y hay un niño o un adolescente que se está quedando aislado, que yo pido que se lo involucren en un grupo y nadie lo quiere involucrar y todo el mundo lo quiere rechazar? ¿Qué pasa? El docente intenta involucrarlo en un grupo y el grupo siempre de pronto lo suele pasar con una mala cara, lo reciben mal, lo rechazan y quizás acentúa este malestar en este niño o adolescente. Como colegio tenemos que entender que hay un departamento, o debería haber un departamento de orientación que pudiera establecer estrategias de integración en la promoción o en ese salón de clase. ¿Cómo yo puedo anticiparme a que ocurra en este tema de ignorar, saco de los grupos de WhatsApp, entonces me burlo de él, entonces voy aislando poco a poco a ese niño que se va quedando un poco desamparado, como decía anteriormente, en ese sentido? Pero bueno, el protocolo de acción es muy importante. ¿Qué hago yo como docente si yo identifico que esto está pasando? Lo hablamos hace ratico, pero como docentes se sienten acompañados cuando ellos van a hacer algún tipo de denuncia por el personal de la institución. Es un personal de la institución que voy a prestar atención y tenemos estas consecuencias tipificadas, que nos reunimos con alumnos, docentes, padres, maestros y vamos a cuáles son estas consecuencias que vamos a hacer si esto llega a pasar en nuestra institución. Si eso se hace de esa forma, tendremos un mejor pronóstico ante estos casos a largo plazo, no actuar de forma reactiva. Pasa un tema, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y resolvemos de una forma
como podamos con lo que tenemos. Pero ¿qué tal si más bien nos anticipamos a esto y generamos protocolos de acción? ¿Qué va a pasar si yo identifico que eso, cuál es el canal, cuál es la ruta? ¿Quién es la persona encargada de establecer esta sanción en la institución? ¿Cómo hacemos como padres que estemos todos involucrados? Y si tenemos unas familias que no están involucradas, ¿cómo puedo yo ir entonces al Consejo de Protección? Perderle el miedo a denunciar cuando yo sé que hay familias que más bien avalan este tipo de actos. Sí. Y acudir a los entes responsables para poder solicitar apoyo como colegio. Y el adulto también se burla del propio hijo. Sí. Entonces ahí también hay un problema grave. Alguien dice que mi hijo está dentro del espectro autista, específicamente Asperger, y sufre eso, el acoso social. No lo incluyen en nada. Sí, es una realidad bien compleja porque, bueno, las personas que además tienen algún tipo de condición son más señalados dentro de ese entorno de clases, y es comprender que si yo tengo a un alumno con estas condiciones, ¿cómo yo puedo pasar desde la sensibilización, entender qué es esta condición que tiene este alumno en particular, cómo yo lo puedo ayudar a integrarse, cuáles estrategias voy a hacer como para que él se sienta parte de todo esto, pero además también hablar y tratar de generar un clima de integración, de protección, al contrario de que sea señalado? ¿Qué tal si nosotros más bien lo apoyamos ante otras personas que pudieran estar agrediéndolo? Pero esto pasa por educación. Desde que son chiquiticos, ¿cómo yo puedo? Hay una materia que incluso en bachillerato ocurre que se llama orientación y convivencia. ¿Cómo yo puedo utilizar esa materia de orientación y convivencia realmente para las cosas que son necesarias? Como instruir en temas de gestión emocional, cómo hablamos de esta integración de grupo, cómo puedo incluso psicoeducar si tengo algún tipo de condición, qué significa el tema del autismo, porque hay mucho desconocimiento alrededor de ese tema. Entonces, ¿de qué es capaz este niño? ¿De qué es lo que puede lograr? Al contrario de ver las faltas o quizás lo que le puede costar un poco más como habilidad, ¿cómo yo puedo enfocarme en lo que sí tiene? ¿No? Y eso es algo que se genera como clima escolar dentro del aula de clase. Gracias a Secodap, Yeru, mi hijo, logró salir adelante, y al psicólogo Robert. La institución educativa nunca me apoyó. Los padres de los niños agresores en reuniones quedó evidenciado que tienen la misma conducta que sus hijos. Lo retiré por la salud mental, tanto de mi hijo como la mía. Y qué bueno que la ley está haciendo lo suyo, porque sí es cierto que mi hijo ya no quería ir al colegio, se deprimió. Además, mi hijo es un adolescente con discapacidad. Qué importante, porque bueno, como hemos hablado, en Secodap no es una de nuestras banderas el tema del acoso escolar, y hemos estado sensibilizando sobre eso, pero nos llegan muchísimos casos donde los papás nos preguntan, ¿será que los cambiamos de colegio? Y no es nuestra primera recomendación, no porque no vaya a acabarlo, sino que hay que desarrollar estrategias en ese niño para que él pueda enfrentarse, porque hoy es este colegio, mañana puede ser otro. Hay que desarrollar que ese colegio, hacer la denuncia respectiva si no se está haciendo nada ante un caso de acoso. Pero a veces inevitablemente la salida es cambiar de entorno educativo para que el adolescente o el niño o la niña pueda tener otras oportunidades de relacionarse con otras personas que quizás pertenezcan a otro sistema, ¿no? A otra manera de abordar este tipo de casos en clase. ¿Y cuál sería la recomendación, por ejemplo, cuando el niño se cambia de institución, que está nuevo y que también puede enfrentar un nuevo acoso o bullying social? Importante identificar de pronto qué ocurría con mi hijo en esa otra institución, ¿no? Si yo puedo llevarlo a algún especialista para poder reforzar sus habilidades en gestión emocional, en habilidades sociales de relacionarse, cómo puede enfrentarse, e incluso instruirlo en qué hacer si vuelvo a ser víctima de acoso escolar, a quién puedo denunciar, a quién puedo acudir. En esta nueva institución, importante de pronto hablar con dirección, coordinaciones, orientación. Mi hijo sufrió este tipo de situación en el colegio anterior, queremos cambiar porque hay esta motivación de que se sienta un poco mejor, y podemos estar un poco más atentos, y quizás ese personal de la institución tiene que saber que esto ocurrió anteriormente. Y a partir de ahora tratar de tener un canal de comunicación con mi hijo, si ya lo tenía, pues reforzarlo, abierto, que él se sienta seguro de saber de que si algo está pasando en el colegio puedo acudir a mí. Yo voy a ser la persona que lo voy a proteger, voy a acudir, tenemos esta docente que está involucrada, tenemos esta coordinación, yo estoy aquí para ti, y que ese niño o adolescente no se sienta solo dentro de una situación como esta y desamparado, que eso es lo que quizás agrava esas situaciones de violencia. Muchísimas gracias, Ania. Gracias a ustedes. Me ha encantado la entrevista con la doctora Gloriana y con Hanna. Muy importante recordar esto, recordar todo lo que usted está escuchando, lo hemos escuchado, pero las cosas siguen pasando. @Secodap y @psico.hania. Fácil, allí lo tienen. Secodap y @psico.hania. Vamos a